bajo el título Compañeros y compañeras, hagan sus propuestas para el pliego de solicitudes. Eh, entonces, pues le doy la palabra a Oscar. Lo que hemos hecho es que Oscar lo está leyendo y yo hago comentarios sobre los temas y aspiramos a terminar el asunto hoy. Pidan la palabra cuando lo consideren importante, porque al final, pues vamos a colocar, estamos terminando ya la revisión de los incumplimientos, de estos 10 años de incumplimientos que tuvimos contra estos gobiernos neoliberales, y después entraremos a mirar las propuestas que tenemos para la próxima negociación. Y también, pues, si ustedes nos pueden ayudar a mejorarlas, pues sería fundamental, porque de eso se trata. Entonces, tiene la palabra Oscar. Muy buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la línea que traíamos desde hace 8 días, estamos en el año 2015 frente a los incumplimientos. Entonces, en el punto cuarto dice, la entidad se compromete a presentar a las organizaciones sindicales la estrategia para promover el buen trato y prevenir que se incurra en prácticas de autoritarismo y despotismo. Esta mañana veíamos con Tulio en la encuesta que hemos recibido varios puntos donde los compañeros nos solicitan que se sigan atendiendo estos temas de despotismo y autoritarismo. Y vemos que lo tenemos acordado desde el año 2015. Y sí, y eso se ha expresado. Tenemos jefes, compañeros nuestros, conocidos, con los que trabajamos, amigos, podemos decir, y los ponen de jefes, y qué cosa tan terrible, ¿verdad? Nos niegan los permisos. Entonces tenemos problemas con nuestros compañeros que se van a capacitar y entonces les niegan el permiso o los maltratan. Los maltratan. Ahorita tenemos un caso de una compañera que se ganó el encargo en un área y la sacaron de esa área y la mandaron para otra. Y estaba trabajando en la casa. Y entonces ahora el jefe le dijo que no, y la mandó por allá a otro sitio donde le toca presencial, y es una compañera que está a 4 meses de irse de la entidad. Y entonces ella le dijo, pero mire, pues yo creo que una persona que, digamos que quiere la entidad, que ha dado todo lo posible, que no está pidiendo nada especial, sino simplemente, pues se resultó en esta área por equivocación, o yo no sé qué fue lo que pasó ahí, porque todavía no nos han contestado esa petición, pero eh, pues déjeme que termine y que llegue a, pues pase los siguientes 4 meses de la pensión, pues en el puesto, en el teletrabajo, y no allá pues caminando para allá y para acá, y en una labor que, pues que muchos consideramos que es una labor para el que inicia y no para el que termina. Y entonces la respuesta del jefe de división fue, no, 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 tranquilo, que esos 4 meses se pasan rápido, ¿sí? Y ya. Y entonces, y es una mentalidad autoritaria en un poconón de jefes, ¿sí? Tenemos otras áreas donde ha habido unas reglas, por ejemplo, para el teletrabajo, y entonces ahora como que quieren moverle la butaca a la gente y romperle la regla del teletrabajo que tenían, ¿sí? Entonces pareciera que como a los jefes les toca ir siempre y no tienen derecho al teletrabajo, entonces les da envidia con la gente, y entonces se la montan y a quitarles el teletrabajo como si fuera su potestad. Entonces, esas dificultades las tenemos con nuestros jefes, ¿sí? Por eso me parece que, o jefes, eh, bueno, hay otra serie de cosas que no quiero mencionar acá, pero los jefes, digamos, en muchos casos, no en todos los casos, en muchos casos, eh, son culpables pues de incluso de la emergencia de nuevas organizaciones sindicales, ¿sí? Porque hay jefes que también buscan meterse en la autonomía sindical. Un jefe no puede meterse en la autonomía sindical así esté afiliado a un sindicato, porque la autonomía sindical precisamente es inviolable. Por ejemplo, nosotros en nuestro estatuto tenemos que si yo soy jefe, yo no me puedo meter en la autonomía sindical. Yo sí puedo participar, puedo ir a votar, sí, pero no puedo entrar, digamos, a manipular, digamos, porque mi condición de jefe no me lo permite, porque hago parte, y precisamente ahí está la libertad sindical, en esa separación que hay. Sí, que una cosa son los jefes, sí, y otra cosa somos los trabajadores. Nosotros tenemos afiliados hasta subdirectores, pero nunca se han metido en nada de eso, ¿sí? En el caso de los subdirectores, nunca se han metido, ellos están en su labor, están afiliados a la organización, sí, pero han respetado la libertad sindical, ¿sí? Entonces, esas son cosas, por eso la gente está diciéndonos, hombre,
incluyan un punto donde diga que se apliquen estudios de clima laboral, porque se presentan muchas inconformidades con el clima laboral. Aspiramos también que esto se mejore ahora, pues con la ampliación de la planta, que va a salir producto pues del concurso, y por eso nos va a tocar esperar todavía un tiempito más, hasta que salgan los resultados del concurso del año de 2022, que todavía no lo han publicado la comisión, pero que ya está a punto de salir, ¿sí? Entonces, esa es una petición que siempre debemos seguir trabajando, porque incluso estamos en una discusión sobre la inducción que se le debe dar a los trabajadores en el tema sindical. Nosotros eh, le dijimos pues a las personas encargadas, mire, tenemos un video que se demora 4 horas, pero es una charla que nosotros dictamos de sindicalismo aquí en la DIAN, ¿sí? Y que pues la pueden ver, ¿sí? Entonces no, que no la pueden ver. Y entonces que como no la pueden ver, entonces no nos quieren aceptar la propuesta. Pues yo no sé si será que la persona que le toca verla no tiene tiempo de las 4 horas y dice que por eso que no la puede ver, o no sé qué será lo que pasa, pero nosotros todos la hemos podido ver, ¿sí? Entonces, porque consideramos que precisamente hablar de sindicalismo no es solamente hablar de las normas, sino es hablar de cuál es el origen, cómo aparece el sindicalismo, por qué es que hacemos sindicalismo, ¿sí? ¿Cuál es la razón de ser del sindicalismo? Entonces, pues ahí, entonces todas estas discusiones precisamente están presentes ahí y nosotros sí creemos que hay que capacitar a los jefes pues, para que respeten el sindicalismo, para que respeten a las personas, ¿sí? Ahora, a los jefes también les toca duro. ¿Por qué razón? Porque resulta que ellos están acosados por las metas y la dificultad de la falta de personal. Entonces aquí tenemos unas condiciones duras, donde al jefe lo están presionando para que cumpla y el jefe tiene que estar presionando a la gente para que cumpla, ¿sí? Y la gente, pues, en la medida en que falta personal, pues la gente reventada haciendo su trabajo. Y estamos hablando fundamentalmente de las áreas misionales, ¿no? Porque ya en otras áreas de apoyo, pues, todo se convierte, todo es más suave realmente, ¿sí? Sin embargo, pues, bueno, esa es una petición que, como bien dice Oscar, pues, no la están debiendo. Sigamos. Ahí, ahí sería bueno recordar que los temporales cuando los nombran no los pueden cambiar de proceso ni les pueden modificar la ficha, ¿no? Donde los Sí, así están es. nombrando. Y eso es por disposición legal. Y eso parece Sí, que la claro. DIAN tampoco lo está cumpliendo. Eso por lo menos nosotros tenemos un caso. Sí, Un señor. caso, un caso pues que ahí estamos esperando la respuesta desde el mes de noviembre y bueno, esperamos que eso se resuelva. Bueno, lo otro. La DIAN se compromete a diseñar un programa con ejecución para el año 2016 que promueva actividades de bienestar orientadas a facilitar el acceso en materia de vivienda, educación, recreación, deporte, cultura y programas vacacionales de conformidad con el artículo octavo, numeral tercero, decreto ley 1072 del 99. Hasta donde yo sé de vivienda, nada. Pues cuando se hizo ese acuerdo, precisamente se había hecho un estudio sobre todas las carencias de vivienda y se pensó en ese plan, pero eso nunca quedó y en ese momento la norma lo establecía, pero nunca se desarrolló eso y simplemente eso quedó con el Fondo Nacional del Ahorro. Y el Fondo del Ahorro, pues ya no es el fondo que conocimos cuando ingresamos a la DIAN, que era un fondo público, ahora es un fondo mixto. Y en esa medida, pues se ha convertido en un negocio, ¿sí? Anteriormente cumplía un papel social, eh, pero ya, digamos, su papel social, pues está mediatizado por el negocio. Sigamos. La Administración se compromete a impartir instrucciones para adoptar el procedimiento de selección meritocrático para la proposición de empleos de nivel directivo y para la designación en jefaturas con evaluación de competencias laborales, gerenciales, técnicas, éticas, entre otras. Esta mañana en las encuestas mucha gente decía que había mucho jefe con poco conocimiento que llegaban a aprender a sus cargos. Y vemos que tenemos un acuerdo desde el año 2015 y seguimos en lo mismo.
Bueno, también aquí hay que abonar que hasta ahora se está cumpliendo, ¿no? Acordémonos que aquí ha habido unas convocatorias para jefes, hoy incluso estaban o en estos días están en la prueba del polígrafo para muchas de las personas que se inscribieron. Entonces, pues bueno, algunas administraciones, por ejemplo, esta administración lo está cumpliendo. La anterior nunca cumplió nada de eso. Todo fue a dedo. Y pues nosotros sabemos cómo ha sido, porque conocemos la gente y sabemos que pues ha habido detrás de muchas jefaturas, no de todas, porque nunca se puede generalizar, todo siempre hay que relativizarlo. Pero muchas jefaturas están aquí es por cuenta de políticos y de clientelismo también, ¿sí? Entonces ahora por eso es interesante este proceso donde se presentaron casi 500 personas para que están interesadas en ser jefes. Entonces están en ese proceso, bueno, esperemos que esto traiga buenos resultados. En realidad lo que nosotros siempre hemos propuesto es una rotación de jefes. Por ejemplo, que en los grupos todo el mundo pueda rotar por la jefatura de grupo y que dependiendo de la evaluación de ese jefe de grupo puedan todos rotar para jefes de división y que dependiendo de esa evaluación todos puedan rotar para director seccional. O sea, esto sería no solo democrático, sino también transparente y le daría la oportunidad a todo el mundo para ser jefe, pero ese modelo nunca ha sido aceptado, ni por parte de la directiva y tampoco por nuestros compañeros sindicalistas. Entonces nos hemos quedado un poco con la propuesta ahí, algo solitarios, pero siempre lo manifestamos porque anterior a la Constitución del 91, el jefe era un cargo para el cual uno concursaba y se quedaba ahí de jefe. Y la Constitución del 91 le incorporó un sentido democrático a la jefatura, ¿sí? Y por eso ya una persona no puede concursar para ser jefe toda la vida, ¿sí? Sino que, pues, implica rotar, implica que la gente eh, vaya pasando por esas jefaturas, pero la realidad es que no ha sido así, no ha sido así, o sea, detrás de muchas jefaturas pues están fuerzas políticas, ¿sí? Están de muchas direcciones seccionales han estado fuerzas políticas, eso lo sabemos. Eso ha sido como la tradición en estos 30 años de la DIAN, ¿sí? Eh, y bueno, pues ahora vamos a ver qué sucede con este concurso, pues que han convocado y que, como digo, están en un proceso ya de polígrafo, las personas que han ido superando las etapas del concurso. La administración hará acercamientos con las entidades correspondientes a efectos que se concedan espacios en los parqueaderos para que los funcionarios puedan parquear sus vehículos. Aquí vemos el caso con Opaín, ¿no? El aeropuerto ha sido imposible. No, pues el aeropuerto ha sido una lucha tenaz, porque digamos que en la medida en que no existe un transporte eficiente en la ciudad, pues toda la discusión que nosotros conocemos del metro, que desde hace mucho tiempo, desde hace unos 60 años, 100 años, Bogotá necesita metro, pero los intereses económicos y de ciertos sectores no han permitido. Entonces, cada vez es más difícil todo este tema del trabajo y para el desplazamiento, sobre todo la gente que tiene turnos, y no solo en Bogotá, sino en las grandes ciudades fundamentalmente. Y pues, por ejemplo, en el caso del aeropuerto, hoy parquear un carro vale 200.000 pesos al mes. Y en algún momento logramos un acuerdo, hace ya como unos 10 años, eh, pero después no lo incumplió. En ese momento se llamaba Cargo Port, el que manejaba eso de Opaín, y le entregó delante, mucho de frente, entregó los parqueaderos a un negocio. Y pues se hicieron algunas presiones y todo eso, pero eso lo perdimos. Perdimos esa lucha, eh, no tuvimos el apoyo de la propia DIAN, la negociación que realmente hizo la DIAN con el tema del aeropuerto cuando llegó Paín y cuando llegó toda la, digamos, la modernización del aeropuerto fue muy débil. Nunca fueron las directivas del orden nacional a hacer esa negociación y pusieron a las directivas de la seccional del aeropuerto a manejar eso. Y pues, si bien es cierto, pueda que tuvieran la mejor voluntad, pero no tenían la fuerza política para lograr una mejor negociación, entonces se perdió todo, ¿sí? Y hoy los efectos los sufre la gente, ¿sí?
Incluso, mire, cuando entramos a la DIAN, hace 30 años, hace 30 años la DIAN tenía un edificio en el aeropuerto, ¿sí? Y entonces hubo miles de cosas ahí extrañas. Nosotros todavía no teníamos sindicato, pero hacíamos parte del Comité de Salud Ocupacional y tratamos de que la DIAN no entregara ese edificio, pero habían cosas ahí raras y decidieron devolverle eso al Aerocivil y ahí funcionan ahora parqueaderos, funcionan empresas privadas y la DIAN paga unos arriendos carísimos en las oficinas de Conecta y no tiene derecho a parqueaderos. Entonces también aquí ha habido unos problemas pues desde la directiva para abajo, ¿sí? Primero en haber entregado ese edificio y ese predio, que era un comodato de por vida, y después cuando no hicieron una negociación verdaderamente que empoderara a la autoridad aduanera, y hoy la autoridad aduanera ha perdido mucho poder en el aeropuerto, allá manda todo el mundo más que la autoridad aduanera. Y entonces eso es una dificultad enorme, y menos en el caso de los parqueaderos, entonces, y es muy peligroso sobre todo los que salen a las 10 de la noche, ¿sí? Y eso no se ha podido resolver todavía. La administración solicitará a la ARL el levantamiento y elaboración de la matriz de riesgos correspondientes a los puestos de trabajo de control aduanero para, con base en lo anterior, implementar las acciones a que haya lugar, y la administración se compromete a cumplir las recomendaciones de la ARL y hacer seguimiento a los riesgos correspondientes hasta que cada uno se mitigue. Y ese yo lo amarraría con este que sigue. En lo que respecta al riesgo psicosocial y teniendo en cuenta que la entidad realizó en conjunto con la ARL la medición del riesgo psicosocial a los funcionarios, se acuerda que los resultados de dicha medición serán entregados a cada seccional y con base en ello se dará inicio a la intervención que deba efectuar la ARL. Esta mañana estaban también solicitando en la encuesta que por favor hicieran una encuesta de riesgo psicosocial, que muchas personas estaban solicitando eso por la carga de trabajo también, ¿no? Y sobre todo que lo den a conocer, porque yo Exacto, porque no. recuerdo una jefe, pues una compañera que trabajaba en esa área y que hizo todo ese estudio, a ella la sacaron de ahí, estamos hablando de hace varios años, la sacaron de ahí porque trató de dar a conocer los resultados de la encuesta del riesgo psicosocial. Entonces lo que hacen es que esconden la información, eso es lo que han hecho, ¿sí? Porque es claro, pues en la medida en que a la gente le pregunten, comienzan a salir las cosas, ¿sí? Y entonces tenemos aquí muchos casos, y los casos, muchos, de la gran mayoría, hay otros que no, hay otros que son productos pues, de la situación social que vive este país, pero hay otros que son productos del exceso de trabajo, de que la gente no tiene tiempo para descansar, de que la gente vive agobiada por las cargas de trabajo, ¿sí? En áreas, estamos hablando en áreas misionales. Por eso, pues comenzamos hablando de la creación de la planta, pero esta es una realidad que nosotros tenemos, compañeros y compañeras. Sigamos. La administración dará instrucciones para que la subdirección de en relación con la solicitud de mejorar la calidad y el diseño de los uniformes, hay acuerdo en el entendido que la entidad se compromete a las mejoras, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, materiales, condiciones en las que laboran los funcionarios, de atención al cliente, operación aduanera y fiscalización. Bueno, en eso, pues aquí se acordaron unos uniformes, a la gente no le gustó, a otros sí, muchos decían que eso generaba peligro para la gente, que pues por la actividad que tenemos en la entidad. Finalmente eso duró lo que duró la administración con la que se hizo el acuerdo y después ya eso no siguió, ¿sí? Pero el objetivo era pues poder uniformar a las personas que atienden en puertos, aeropuertos, áreas de atención al cliente, o sea, presentar una imagen institucional, ¿sí? Pero se presentaron muchas dificultades, tanto de parte de la directiva, porque solo fue el interés de una administración, ya la siguiente no le interesó, pero también hubo resistencia de la gente, sobre todo por problemas de seguridad, por el miedo a que
pues cuando salgan con ese uniforme, entonces por ahí les digan algo en la calle o les peguen o los, sí, pues por la tarea que nosotros estamos desarrollando. La administración dará instrucciones para que la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos, a más tardar el 30 de julio del 2015, defina el instrumento o mecanismo, tarjeta de aproximación o carnet de ingreso a las oficinas por parte de los miembros de las juntas directivas nacional y subdirectivas. Y acá veo un incumplimiento. Nosotros no podemos entrar al ministerio. Tampoco nos bloquean la entrada. Si no nos autorizan de adentro, no podemos entrar. Ahí tenemos una dificultad. Yo creo que deberíamos hacer la solicitud de los carnets para entrar al ministerio, si es que necesita un carnet especial o cómo. Pero en realidad, en el ministerio nos cerraron la entrada desde cuando estaba Juan Ricardo Ortega y en algún momento hubo una protesta. Y a raíz de esa protesta decidieron cancelar la entrada a los sindicalistas y en general a la gente de la DIAN. Uno antes entraba con su carnet de la DIAN, uno entraba al ministerio sin ningún problema. ¿Sí? Hoy en día no es así. Eh, en las direcciones seccionales, pues ahí de alguna manera se presenta, pero las dificultades son, por ejemplo, zonas francas. ¿Sí? Zonas francas no dejan entrar. Zonas de viajeros de los aeropuertos tampoco dejan entrar. Y, y es una obligación, porque incluso existe un acuerdo de OIT que dice que no puede haber lugar vedado para los dirigentes o los directivos sindicales, toda vez que se trata de revisar las condiciones de trabajo de cada uno de los, en este caso de los servidores públicos o de los trabajadores. Y si no podemos entrar a verlas, ¿cómo? El otro. Mesa de seguimiento. Teniendo en cuenta los acuerdos suscritos implican un seguimiento que debe ser realizado. Se acuerda conformar una mesa de seguimiento para todos los aspectos acordados en el proceso de negociación 2015. Para efecto, las organizaciones sindicales y la administración definirán los integrantes y o delegados, en donde para las organizaciones sindicales serán máximo 2 miembros por cada una de ellas y por parte de la administración máximo 6 miembros. Sobre esto de los seguimientos, pues ha habido dificultades. Eh, yo creo que también hubo errores de parte nuestra, hay que reconocerlo porque no había regularidad en los seguimientos, entonces se dejaba todo el seguimiento para el segundo semestre y como no había voluntad política de la administración, pues entonces ahí teníamos dificultades. Pero también en otros casos, por ejemplo, con el tema con el tema de lo que planteaba ahorita bueno, de la página que vamos a hacer para la inducción, fíjense que eso no ha funcionado, porque además no permiten las reuniones virtuales, tienen que ser solamente presenciales y pues las actividades sindicales a veces no permiten que usted esté por todas las administraciones todo el tiempo o a la hora que determinen esas reuniones. Y como no dejan hacerla virtual, entonces no dejan participar o se envían documentos, como en el caso nuestro que enviamos un documento de 4 horas y entonces no lo quieren ver o no lo dicen que no lo pueden ver, yo no sé. Pero pues uno parte de la buena fe de las personas, ¿no? Entonces, tenemos dificultades con los seguimientos en algunos aspectos, en otros se ha podido trabajarlos, ¿sí? Sin embargo, pues ya precisamente en el último acuerdo se fijaron unas nuevas reglas de seguimiento y algo funcionó, pero lo que tenemos que tener claro es que si firmamos un acuerdo, el seguimiento pues tiene que comenzar al mes siguiente y no, digamos, con periodos tan distanciados y que además yo pensaría, eso es una opinión personal, que debe ser uno por organización que tenga la vocería, porque es que hoy tenemos ya compañeros. Cuando nosotros empezamos esta negociación en el año 2013 teníamos 4 organizaciones sindicales, ¿sí? Eh, pero hoy tenemos ya 18 y están anunciando por ahí la 19, yo no sé si será verdad, ¿sí? Entonces, claro, pues con 19, pues no puede haber más de una persona que hable por organización sindical, porque si no, en una sola ronda de intervenciones, y no puede ser más de 1 o 2 minutos. Eso ya en una ronda de intervenciones son 20 minutos.
Entonces, eso hace pues que las reuniones pues tengan sus dificultades. Por eso lo que hemos hecho es solicitar que se nos envíen ante los documentos y nosotros pues llevamos un documento preparado o hacemos alguna respuesta con algún otro tipo de documento para facilitar una dinámica en la medida pues que aparecen permanentemente organizaciones sindicales. Bueno, entramos al año 2016. Nos toca Las, acelerar, Oscar. sí, Nos toca acelerar las porque vacantes definitivas de los cargos de planta permanente de la DIAN a 30 de agosto del 2015 serán convocadas en el proceso de concurso de méritos que se iniciará en el año 2016. Lo anterior en consideración de las propuestas presentadas por las organizaciones sindicales en el marco de la negociación colectiva del año 2016. bueno, ahí lo que hay que decir es que después de eso, en el 2017 estaba el director Santiago Rojas y él no quiso convocar a concursos, a pesar de que incluso la ley lo obligaba. La ley 1819 de 2016 obligaba a los concursos y Santiago Rojas no quiso. Él se concentró fue en nombrar gente, nombró alrededor de 2000 personas, no quiso tampoco ampliar la planta ni hacer concursos, y entonces ahí prácticamente, por eso es que de 2016 a 2021 hay un vacío de 5 años de concursos, ¿sí? Entonces, pues, eso ha dificultado el ascenso, por ejemplo, el ascenso, pues la gente, digamos, yo creo que la gente nueva que está llegando a la DIAN va a tener muchas más posibilidades de ascenso de la que tuvimos los que llevamos ya tiempos en la entidad, porque pues ahora ahora mire, concurso 2021, 2022, 2023, 2020, 21, 22, 23 y 24. Estamos hablando de 5 concursos seguidos, ¿sí? Entonces ahí hay digamos, muchas oportunidades que hemos encontrado, ¿sí? Pero eso antes no existía. Y ahí está el acuerdo, ¿no? Pero pues en eso lo incumplió de cabo a rabo Santiago Rojas. ¿No? Y los pues, porque no tenemos ni sabemos el criterio que tuvieron ellos para convocar esos cargos. Ah, bueno, y después los que lo convocaron también lo hicieron, como dicen vulgarmente, y perdónenme la palabra, a lo bestia, porque no, pues no quisieron concertar. También tenemos un acuerdo de concertación de los acuerdos. Por el contrario, fueron y firmaron acuerdos con la comisión para concursos 3 años seguidos, pero lo firmaron unilateralmente sin tener en cuenta, pues, la opinión de los trabajadores. Seguimos, estos tres son seguidos. La administración en un espacio de concertación con las organizaciones sindicales definirá las reglas, condiciones y pautas que rijan la convocatoria del proceso de concurso de méritos que se iniciará en el año 2016, entre otras referente a instituciones para realizar el concurso, publicidad, listado de aspirantes, garantías de defensa de las pruebas aplicadas, definición de experiencia profesional acorde con la ley, valoración de la experiencia relacionada según la fuente, convocatoria nacional o convocatoria por ciudad y pruebas. En este espacio de concertación actuará un representante de cada una de las organizaciones sindicales y mínimos 3 representantes de la administración. En la primera sesión se definirá el tiempo de duración, que en todo caso no podrá exceder de lo estipulado para la mesa de negociación colectiva año 2016, las reglas para la toma de decisiones y la periodicidad de las sesiones. Las decisiones adoptadas en la mesa de concertación harán parte integrante de los acuerdos logrados en el año 2016. Sí, todo eso fue incumplido para el concurso del año 2021, 2020 y 2021. Y afectó el 2022, aunque para el 2022 ahí logramos algunas cositas importantes. Acá seguimos. La DIAN se compromete a más tardar en el mes de agosto del año 2016 a radicar y justificar ante las instancias competentes del Gobierno Nacional para someter a su consideración un proyecto de decreto que redefina la asignación básica mensual y fija para los empleos de planta de personal de la entidad en dirección a incorporar a esta el incentivo de desempeño nacional y los incentivos por desempeño de fiscalización y cobranzas, de que trata el artículo 9 del decreto 4050 del 2008 y el artículo 60 del decreto 1268 del 99,
Respectivamente, la iniciativa normativa será estructurada por la Administración de manera técnica jurídicamente viable, con costo cero adicional, con fundamento en los siguientes criterios: asignación básica para la presente vigencia, como mínimo, como mínimo el promedio del porcentaje fijado para la vigencia fiscal anterior 2015 por concepto de los incentivos a que se refiere este acuerdo. Se precisa, se me fue acá, se precisa que la Se precisa que la propuesta normativa a partir de la vigencia generará un impacto en el costo de las prestaciones sociales, en los aportes al sistema de seguridad social, en las contribuciones para fiscales y en las deducciones de los funcionarios, que en ningún caso generará para la DIAN un costo adicional que tiene actualmente. Pues Eso acá ahí para también la- tuvimos el incumplimiento de Santiago Rojas. Realmente esto fue a raíz de eh, una demanda que incluso presentó fue una organización sindical y entonces puso en riesgo el incentivo y lo que dijo en ese momento el Consejo de Estado es que nosotros no teníamos por qué darnos ningún incentivo, que, pues, que nuestra obligación era trabajar, que para eso teníamos un salario. Y entonces hubo que convertir estos incentivos en prima, o si no las hubiéramos perdido. ¿Sí? Y entonces se logró esa negociación, pero con el compromiso de que eso fuera salario, factor salarial, y ni lo uno ni lo otro. Después nos tocó llevarlo a la mesa nacional y esa es una de las peleas fuertes que tenemos ahora, precisamente porque, claro, en la medida que crece la planta de la DIAN, pues ya convertir esa prima en factor salarial o en salario, pues es más costoso, pero pues incluso viendo el estudio que acaba de sacar, de publicar la DIAN y que ya todo el mundo lo conoce, pero haciendo una revisión de ese estudio así a vuelo de pájaro, encontramos que nuestros salarios son los más bajitos en América Latina, estamos por debajo del Perú, al único que le ganamos es al Ecuador, ¿sí? Entonces, nosotros sí tenemos unos bajos salarios comparativamente con América Latina, porque es que las administraciones tributarias, aduaneras y cambiarias tienen los mejores salarios del nivel central del Estado. Y nosotros tenemos unos salarios importantes, no podemos negarlo. O sea, nosotros no podemos decir que el salario de la DIAN es malo. No, lo que estamos diciendo es que comparativamente con nuestros pares en América Latina, y nosotros nos medimos es con Chile, nos medimos es con Argentina, con eso es que nos medimos. No, económicamente, pues yo diría que estamos por encima del Perú. Sin embargo, los salarios del Perú son mejores que los nuestros. Entonces ahí también habría que mirar cómo es que tiene que ver precisamente que esta prima tenga efectos salariales, pues precisamente también para obtener un salario más competitivo en términos internacionales, ya que eso hace parte del acuerdo con la OCDE, ¿sí? ¿Y por qué se planteaba que no solo fuera factor salarial, sino que fuera salario? Porque una de las recomendaciones que le hace la OCDE al gobierno colombiano es que estén bien remunerados los empleados de la DIAN, pero además de eso, que todo sea salario, ¿sí? Que todo sea salario. ¿Sí? Esas son recomendaciones importantes que están unidas también a la ampliación de la planta. Entonces, estos procesos que se han venido dando no solo hacen parte de la negociación, sino también hacen parte del contexto internacional y del ingreso de Colombia a la OCDE. Y para la OCDE, los países de la OCDE, es muy importante el aspecto tributario. ¿Sí? Y pues esa es una discusión no solo nacional, es una discusión internacional, la progresividad de los tributos. ¿Sí? Y es una discusión que sigue vigente todo el tiempo. ¿Sí? Que pues el neoliberalismo que ha hecho, bajarle los tributos a los más ricos y ponernos a pagar impuestos a los más pobres. Esa ha sido la filosofía del neoliberalismo. ¿Y qué es lo que estamos buscando avanzar? ¿Y en qué avanzó la reforma tributaria? Hombre, la progresividad fiscal. Sigamos. Ya los próximos incumplimientos pues están también en el año 2015, que tienen que ver con parqueaderos y mesa de seguimiento. Yo creo que no es necesario que sigamos leyendo eso, que es lo Sí, mismo. sigamos. Nos vamos en el 2017. Dice acá, cumplimiento 2017. En el proceso de selección a que se refiere el artículo 333
323 de la ley 1819 del 2016. Tal, quedó mal. Será convocado antes de que finalice la presente vigencia fiscal. Los empleados a ofertar serán los que correspondan a las vacantes definitivas al 30 de agosto del 2015, relacionadas en el anexo que hace parte del presente acuerdo. Tampoco se cumplió. Eso Ya no lo, se como lo cumplió había porque no dicho. hubo concursos, pero ahí hay una cosa que todavía se puede cumplir. Y eso, pues, es una batalla, digamos, ¿cómo se llama eso? Es un caballito de batalla porque hay un acuerdo. Y el acuerdo, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay un orden en la convocatoria a concursos. Y que los últimos acuerdos, los últimos concursos que se deben convocar son los de las personas que ingresaron en el 2016, hacia atrás. Y que primero deben ser convocados los otros. Eso es lo que está diciendo ese acuerdo. ¿Sí? Hay unos compañeros que dicen que eso no es cierto, pero pues ahí está. Y con esa filosofía fue que se firmó ese acuerdo. Y eso me he dicho, Romero Barriga se lo saltó completamente, ¿sí? Se lo saltó completamente. Y ahora, bueno, en este caso, en los concursos actuales, pues ahí no hay esa discusión. En los primeros 4 meses de cientos, porque va a haber una planta espejo que garantiza a todo el mundo su permanencia. Pero es una discusión que se vuelve a revivir para el concurso de 2023, ¿sí? Porque, pues, como está planteado el tema con la ampliación de la planta, pues tendríamos otro concurso en el 2024. Entonces, eh, por eso ese punto hay que mantenerlo vivo, porque es un punto, pues, de 2016 y eso implica unas reglas también en la convocatoria. El otro es también se incluye participación en la construcción del modelo de evaluación del desempeño. Hay acuerdo en el sentido de que la DIAN garantizará la participación de las organizaciones sindicales en el ajuste al sistema propio de evaluación del desempeño laboral a través de un representante de cada organización sindical que suscriba el presente acuerdo, quienes revisarán el proyecto de acto administrativo mediante el cual se ajusta el sistema propio de evaluación del desempeño elaborado por la entidad, atendiendo lo establecido en el acuerdo número 816, la resolución 22.145 del 13 de junio del 13 de julio de 2016, expedidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil y presentarán en mesa de trabajo ante la Subdirección de Gestión de Procesos y Competencias Laborales las observancias sobre el tema que se refiere a este acuerdo a más tardar el 16 de mayo del 2017. Acá tampoco sacaron unilateralmente un decreto que lo que hace es No, perverso para nosotros. aquí hubo más grave, es que incorporaron unos elementos de la evaluación de desempeño en el 071 que incluso hasta la Comisión de Personal, hasta la Comisión Nacional del Servicio Civil ya demandó eso, porque son altamente violatorios de derechos fundamentales. Eso lo hicieron cuando sacaron eso lo hizo Romero Barriga cuando sacaron el 071. Afortunadamente en la siguiente administración logramos que esto tenga un time. Y bueno, y ahora que viene la modificación del 071, pues es algo que hay que sacarlo porque eso no puede estar en una ley porque al estar en una ley no tiene la dinámica que tienen los procesos de evaluación de desempeño. Entonces lo que tiene que decir la ley es la generalidad y ya lo otro es la reglamentación y la reglamentación tendrá sus procesos de adecuación de acuerdo al desarrollo de los procesos dentro de la entidad. ¿Sí? Entonces esa es una de las modificaciones importantes que estamos esperando precisamente con relación al 071 y es una de las críticas más grandes que le hemos hecho al 071, porque donde apliquen ese modelo, mejor dicho, eso es un modelo para expulsar gente de la DIAN, ese modelo que nos dejaron, que nos dejó el anterior gobierno en su primera etapa, es un modelo para expulsar gente de la DIAN, no es un modelo para evaluar, es un modelo de expulsión de la gente de la DIAN. Inclusive ahí evalúan a los provisionales cuando claramente y en reiterada jurisprudencia ha dicho que ellos no los tienen por qué evaluar. Sí, claro, porque no tienen vocación de permanencia, sí, sino vocación provisional. Sigamos. Ya el otro es el término de procesos de selección meritocráticos que también estaban en el acuerdo del 2016 y mesa de seguimiento. Pues, estamos al año 2018.
el incumplimiento que vemos acá es sobre la ampliación de planta. Pues veníamos negociando 2014, 2015, 2017 y esa ampliación de planta respecto a las peticiones enlistadas en las partes manifestaron el proceso de negociación colectiva en los años Sí. 2014, 15 y 17 DIAN. Los sindicatos han suscrito acuerdos relacionados con la ampliación de planta de personal de la DIAN. En desarrollo de los mencionados acuerdos, las partes acuerdan la ampliación de planta de personal que debe ser conforme al estudio técnico de la DIAN, de acuerdo con el artículo 336 de la Ley 1819 del 2016, radicado el pasado 28 de febrero del 2018 ante el Ministerio de Hacienda, en el que se presenta la creación de 6.211 empleos para ser provistos en forma gradual en un periodo de 4 años a partir del año 2019. Este acuerdo pues apenas está empezando a cumplir, pero con otro acuerdo, con otro estudio, perdón, Sí, que es el que eso, acaba de ese salir. acuerdo lo violaron completo porque pues se suponía que en los 4 años siguientes lo harían, pero pues al neoliberalismo no le interesa el empleo público, ni le interesa que los ricos paguen lo justo, entonces por eso no dejaron ampliar la planta. Y curiosamente, el nuevo estudio que lo dejaron contratado, digamos, el anterior gobierno y se pagó con el préstamo del BID, eh, da los mismos resultados. De 6.211 teníamos nosotros y el nuevo estudio lo que da es 6.229 en la primera fase. Entonces fíjese que corrobora lo que se había hecho. Y lo que se había hecho era simplemente era mucho más técnico, o sea, mucho más sencillo. No tuvo que tener todo ese costo. Lo hizo la propia DIAN sobre la base de un comparativo internacional, sobre la base de medir cómo estaban en América Latina y medir cómo estamos nosotros y cómo estaban en el mundo y mostrarlo. Y sobre esa base de esa medición dio un resultado y fíjese que la diferencia no es nada. Y ahora tuvo un costo pues inmenso porque eso fue una contratación y con toda una serie de cosas y vino una empresa internacional y no. Entonces fíjese cómo la DIAN sí podía hacer eso. Sí, por eso nosotros cuando pensaron en firmar ese acuerdo nosotros no estuvimos pues no lo compartimos. Aunque sabíamos que, y en esto sí lo habíamos planteado también, y es que más allá de estos 6.211 de esa época, que ahora son 6.229 sabíamos que se necesitaba más, porque en realidad el fortalecimiento de la DIAN, pues debe ser constante. Lo que habrá que definir es la periodicidad, pero debe ser constante. Y aquí tenemos pues un atraso inmenso. Entonces, por eso tenemos 6.229 para este año. Entonces, de una vez en un año se va a hacer lo que no se hizo en 4 años, ¿sí? Y para el año siguiente tendríamos alrededor de 3.000, que es realmente lo que aporta de nuevo lo, sí, lo realmente nuevo de este estudio son los 2.978 que vendrían para el año 2024. Ahora vamos al año 2019. Cumplimiento de acuerdos. Las partes acuerdan la conformación, pues otra mesa de seguimiento que tampoco se ha conformado. Ya en el año 2020 se suscribieron unos acuerdos, no se suscribieron acuerdos, pero la DIAN de manera oculta, pues con la minoría de las organizaciones y respetar las normas firma unos acuerdos. En el año 2021 no hubo negociación colectiva en virtud de una tutela donde nosotros solicitamos garantías y suspendieron el proceso de negociación. Volvimos a tener negociación como tal en el año 2022. Sí, nosotros ahí entramos en una etapa oscura en las relaciones con la administración, porque la administración se propuso como tarea dividir las organizaciones sindicales, crear un grupo de la administración y, y aislar a otro grupo, pues violando todo lo que significa la OIT, porque es que, como lo hemos dicho, nosotros no somos los enemigos de la administración. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que el sindicalismo es el enemigo de la administración? No, pero tampoco es el amigo, tampoco somos los amigos de la administración. Nosotros somos es interlocutores. Los sindicatos somos es interlocutores, o por lo menos es el papel que juega Ultradian de interlocución con la administración y de la defensa de los intereses de las mayorías o del conjunto de los trabajadores, en realidad. Nosotros defendemos a todos los trabajadores, porque es nuestro papel.
sean de carrera, sean provisionales, lo que sea. Lo importante es que sean trabajadores en la entidad, que sean empleados públicos de una relación legal y reglamentaria, los tenemos que defender porque es nuestra misión, es nuestro objetivo. El sindicalismo apareció fue con eso, apareció fue con las luchas. Y entonces, en esa medida, no podemos decir, porque somos parte del Estado, no ve que nosotros somos los que cobramos los tributos, no ve que nosotros no estamos fuera del Estado. Entonces, ¿cómo podríamos ser los enemigos? No, compañeros, no lo somos, ¿sí? ¿Cómo podemos ser los amigos? No podemos ser los amigos porque no ve que violan nuestra libertad sindical, porque no somos de la administración. Entonces somos los interlocutores. Ese es nuestro papel y ahí venimos jugando. Y entonces cuando traen aquí, y en este caso una persona que le pagaban un jurgo de plata, ¿y lo trajeron para qué? Para manipular las organizaciones sindicales, para ganar unos a favor y otros en contra, ¿sí? Y el tipo duró hasta el final de la administración Romero y cuando llegó la siguiente administración, según nos informan terceras personas, porque no lo escuchamos directamente, el tipo en el informe que dio dijo, no, ya tengo tantos sindicatos aquí en el bolsillo, me faltan estos, si conseguimos a tal sindicato, ya tenemos la mayoría. Eso fue lo que dijo. Y bueno, menos mal a esa administración, que fue la última del anterior gobierno, no le interesó. No le interesó y dijo, no, 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 no nos interesa su trabajo. Y bueno, ahí logramos ya una mejor relación con la administración desde una óptica distinta, o sea, la óptica de que todos nos debemos centrar es en resolver los problemas que nos plantea la entidad, que nos plantea a diario el trabajo. Y ahí tenemos que resolverlo a partir de qué? Pues a partir de las diferencias. Sí, pues en eso estamos, porque pues después ya llegó esta administración y ahí hemos tenido bastantes mesas y hemos tenido bastantes reuniones y ahí venimos trabajando, mejor dicho. Y estamos atentos a dos reuniones importantes. Una con el tema de la reforma 071 y otra pues con el tema de, pues necesitamos ver cómo quedó el concurso y si realmente lo que estamos diciendo con relación a la ampliación de planta es lo correcto, ¿sí? Pues porque nosotros lo planteamos pues desde la lógica formal, o sea, desde entender cómo están dándose los procesos, y por eso es que nos atrevemos a decir que, que vemos tres concursos, ¿sí? Porque lo vemos con claridad, porque cuando el estudio habla de dos fases, pues ahí nos está trazando también una línea, ¿sí? Sigamos. Vamos al año 2022. Eh, Dice, pues hay muchos que todavía no están en desarrollo, pues tal no podríamos hablar de incumplimientos, pero uno de los que traigo es ante la necesidad de provisión de vacantes y al no existir un número suficiente de vacantes para garantizar el encargo de la totalidad de los interesados, la entidad fijará los lineamientos y el criterio de selección y desempate en la provisión de planta permanente y planta temporal a través de encargo, priorizando a los funcionarios que no han sido encargados. Previo a la expedición del acto administrativo correspondiente, la entidad evaluará las propuestas sobre el tema presente en las organizaciones sindicales. Con ello, se garantizará que las vacantes sean ocupadas prioritariamente por funcionarios de carrera. Agotado este proceso para la provisión de la planta definitiva, se tendrá en cuenta prioritariamente a los provisionales actuales, acorde con la antigüedad, los estudios y la experiencia. Pues acá vimos que cuando nombraron a los compañeros de la planta temporal, no siguieron este acuerdo, ¿no? Sí, sí. Curiosamente, nosotros habíamos en la mesa, habíamos defendido el criterio que aplicaron, pero no por el hecho de que lo hayamos defendido, pues quiere decir que eso fue lo que se firmó. Nosotros aceptamos lo que se firmó, porque ese es el respeto precisamente a los acuerdos. Sin embargo, hicieron lo contrario de lo que se había firmado, ¿sí? Yo creo que todavía en ese momento había todavía rezago de la anterior administración influenciando y creo que algo pasó ahí raro, algo raro pasó ahí y nosotros peticionamos y nos dijeron que no, que sí habían cumplido porque habían nombrado a la gente, pero así no era. O sea, nosotros no nos oponemos al nombramiento porque nosotros hemos sido los que hemos gestionado eso, nosotros nos tocó darnos la pela con esa planta temporal,
pelearla fuerte, porque tenemos discusiones internas sanas, pero fuertes en el sentido de que hay compañeros a los que no les gusta la planta temporal y quisieran desaparecer de la faz de la tierra el empleo temporal. Nosotros lo que decimos es que el empleo temporal no puede desaparecer porque hace parte de la norma y porque de hecho lo importante del empleo temporal es que se respete su carácter de temporalidad y que los empleos de carácter temporal tengan vocación de permanencia cuando realmente hay una necesidad. Por eso fue que negociamos la planta temporal con vocación de permanencia, porque hay la necesidad, porque se demuestra la necesidad y fíjese que fue incorporado en el estudio, ¿sí? Entonces el problema no es que exista la planta temporal, el problema es que se mantuviera la planta temporal por 20 años. Ese es el problema, ese sería un problema. Pero mientras tanto no. Y fíjese cómo este logro fue inmenso, porque ahí tenemos todos los compañeros que fueron nombrados con la planta temporal y que hoy están disfrutando precisamente de su encargo temporal, tienen mejores ingresos y ahí tenemos la culpa nosotros. Utradian tiene la culpa de eso. No somos los únicos porque ahí también logramos constituir una fuerza mayoritaria precisamente para defender ese proceso. Ahora tenemos otras dificultades, de las cuales no vamos a hablar en este momento, pero eh, pero en la medida en que se dé en que salga pronto la ampliación de la planta, pues la fecha tentativa era para el 20 de febrero, en la medida en que salga se va a resolver eso. Pero mientras tanto ahí hay una presión fuerte, fuerte por muchos lados, ¿sí? Hay una, digamos, la situación, hay unas situaciones jurídicas que ojalá de pronto más adelante en otra charla la pudiéramos explicar con calma, ¿sí? Que están presionando y que la única solución que vemos es que salga rápido esta ampliación de la planta y creo que eso nos distensiona un poco la situación interna. Acá habría otro, pues no hablemos de incumplimientos, sino que estamos un incumplimiento parcial. Dice que sin perjuicio de lo previsto en los acuerdos anteriores, la Administración entregará a la mesa de negociación a más tardar el 5 de mayo del 2022 un informe pormenorizado de la gestión que ha efectuado en relación con el estudio técnico de la ampliación de planta que se está adelantando con los recursos del BID, considerando que el estudio técnico deberá estar dispuesto máximo el primer trimestre del 2023. Ese informe nunca nos lo presentaron, menos el 5 de mayo. Sí, claro, Pero pues pero la fíjese ampliación que, de planta sí se dio dentro del trimestre de este claro, año. pero fíjese que el estudio salió incluso más rápido, lo estábamos esperando para mayo y salió ya, ¿sí? Eso es un logro, eso es un logro y ahí creo que ahí el cumplimiento está claro, porque nos incumplió el anterior gobierno, pero este fíjese que nos cumplió, porque el estudio que para mayo y salió, estamos en febrero, lo recibimos antes de ayer, estamos en febrero 14, lo recibimos el 12, podemos decir, ¿sí? Entonces, pues salió, nos recibimos el 13, el 13 de febrero. Entonces quiere decir, pues que el estudio se adelantó 1, 2, prácticamente se adelantó 3 meses, ¿sí? Y el dato ya lo teníamos desde enero. Es que el estudio no, el informe todavía no estaba. Entonces ahí, pues podemos decir es que por el contrario, digamos, que hemos tenido mucha más eficiencia en el cumplimiento del acuerdo. El otro es, esto viene de varios acuerdos atrás. Bloque de carrera administrativa concurso. Sin perjuicio de los acuerdos firmados, la Administración se compromete a que previo a la solicitud ante la Comisión Nacional del Servicio Civil de las convocatorias a concurso de méritos para provisión definitiva de los empleos pertenecientes al sistema específico de carrera de la DIAN, se presente a las organizaciones sindicales el número de vacantes a convocar, pruebas a aplicar y su valoración con el fin de recibir y debatir las propuestas en lo relacionado con los acuerdos, con los aspectos anunciados. Lo anterior sin perjuicio de la competencia establecida por la Constitución y la ley a la Comisión Nacional del Servicio Civil como órgano encargado de la administración y vigilancia del sistema específico de carrera de la DIAN. Bueno, ahí, ¿qué pasó? Ahí, pues nos informaron 4.700 cargos. Tuvimos una reunión con presencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Nos presentaron las reglas. Nosotros hicimos unos cuestionamientos a esas reglas. No sabemos si algo logramos cambiar, eh, porque sobre eso no, hasta que no salga el acuerdo, no. Y tercero, logramos unas reuniones para la incorporación de los núcleos básicos de conocimiento en su totalidad
eh, fortaleciendo las fichas de empleo. Aquí ha habido un rumor, y precisamente que ya me llamó alguien, ¿no? Me dijo que no, que verdad que sí era verdad que habían cambiado todas las fichas de empleo. Eso no es cierto, compañeros. Aquí no han cambiado todas las fichas de empleo. Aquí lo único que hicieron fue incluir, o sea, que para el concurso estén todos los núcleos básicos del conocimiento, o sea, se amplió el espectro. Y hubo algo sobre 3 fichas de empleo, que es la ficha de fiscalización internacional, que es la otra, que es la ficha de factura electrónica y análisis de datos. Sobre esas 3 fichas, ahí sí hubo como, digamos, pues son fichas nuevas, prácticamente ahí sí hubo como, digamos, como unas modificaciones, ¿sí? Pero, y en el caso, por ejemplo, de fiscalización internacional, ya para 2014 le agregaron el inglés, ya esa cuestión que teníamos que quedaba hasta 2025, perdón, quedó para 2024, ¿sí? Lo otro es factura electrónica y lo otro es análisis de datos. ¿Por qué? Porque se convierten esos 3 elementos en una estrategia fundamental en la lucha contra la evasión. O sea, está dentro de ese contexto, ¿sí? La factura electrónica es uno de los ejes centrales de la lucha contra la evasión. En análisis de datos es lo mismo. Porque es que aquí en la administración Romero habían pensado que sistematización era igual a robotización. Entonces el señor una vez nos dijo en una reunión que no, que aquí no necesitaba más personal porque habían traído sistemas. Entonces él confundió los sistemas con los robots, porque no sacamos nada con tener una cantidad de información si no hay quien analice los datos, ¿sí? Y la factura electrónica se demoró más de 20 años en ingresar. Entonces, esos son los 3 aspectos, pero de venir a decir hoy que aquí cambiaron todas las fichas de empleo y que las fichas de empleo del concurso de 2020 no son las de hoy, eso no es cierto. Eso no es cierto. Son las mismas fichas de empleo porque son más de 500 fichas de empleo y eso no se cambia de un día para otro. Lo que sí hicimos y lo que sí se logró fue la incorporación de los núcleos básicos del conocimiento, que abre el espectro. Acuérdese que para el concurso de 2020 nos excluyeron una cantidad de carreras. Por ejemplo, excluyeron una carrera de la esencia de lo público, que es la administración pública. La gente va a la ESAM a estudiar administración pública para entrar al Estado. Y aquí a la DIAN se le ocurrió a este señor Romero y esta señora Barriga, ¿sí? Se les ocurrió que no, que aquí no podían entrar administradores públicos, porque como eran tan neoliberales y tan privatizadores, entonces, muchos odiaban lo público, pero vivían de lo público y trabajaban en lo público, ¿sí? Y recibían los recursos de lo público, ¿sí? Y entonces se les ocurrió expulsar a todos los administradores públicos del concurso. Entonces, bueno, lo que se logró fue fortalecer. Quisiéramos más. Nosotros quisimos incluir más profesiones en fiscalización internacional, en análisis de datos y en factura electrónica, pero los propios compañeros de la DIAN no dejaron. Ni siquiera fue el director o esto, sino fueron los propios compañeros nuestros, los que llevan 20 años y 30 años aquí en la entidad, los que se opusieron. Y les hicimos la argumentación, se la presentamos y a pesar de eso volvieron a decir que no. Entonces ahí también, pues, digamos, los cambios tienen esa dificultad, ¿no? Que hay mucha resistencia al cambio. ¿Sí? La gente quiere como que seguir ahí, ¿sí? Que esté malo, que no sé qué, pero seguir así porque no quieren que nada cambie, quieren que todo sea igual. Y resulta que el mundo está cambiando permanentemente. Nosotros los de hoy no somos los mismos de hace 20 años, de hace 10 años, ¿sí? O sea, los cambios hacen parte de la naturaleza humana. Lo importante es que estos cambios sean para mejorar. Y bueno, se mejoró en algo, se amplió el espectro, ¿sí? Pues ahí eso se deriva precisamente de este punto. El siguiente acuerdo dice punto 73. Hay acuerdo en garantías sindicales en el sentido que la administración se compromete a divulgar y hacer cumplir lo señalado en las circulares 27 del 24 de julio del 2015 y 33 del 30 de septiembre del 2016, derecho de asociación sindical. Y también la DIAN se compromete
dentro de los 3 meses siguientes a la firma del presente acuerdo, a definir el instrumento con las organizaciones sindicales para dar aplicación al derecho de participación y consulta previa consagrado en el decreto 498, teniendo en cuenta la aplicación preferente de las normas que regulan el sistema específico de carrera de la DIAN. Y lo otro Bueno, ya sí habla de seguimiento de los procesos de selección. Ahí terminaríamos el tema de los acuerdos. bueno, yo creo que compañeros hemos hecho un barrido de los acuerdos y espero pues que haya quedado claro pues cuál ha sido la discusión en estos 10 últimos años en términos muy globales. Y bueno, y ahora vamos a mirar cuáles son las propuestas que vamos a presentar para esta mesa desde Ultradian y cómo esas propuestas pues tenemos que conciliarlas con nuestros compañeros de las diferentes organizaciones. Nosotros creemos que la unidad del sindicalismo se da fundamentalmente en tener propuestas comunes. Eh, Creemos que podemos avanzar en ese sentido. Ya estamos haciendo, digamos, hablando con compañeros, reuniéndonos, estamos de una u otra manera haciendo acercamientos. Entre las diferentes organizaciones de la DIAN, pues tenemos diferencias, pero no hay odio. Yo creo que tenemos algo importante y es que podemos hablarnos entre nosotros y hemos tenido bastantes reuniones en las cuales hay respeto de todo el mundo en términos muy generales. Entonces, es probable que, pues, además es una obligación construir el pliego único. O sea, ahí es donde nos jugamos la unidad del movimiento sindical en medio de tanta diversidad. Este es un país, pues, muy diverso, ¿sí? Países como Chile no tienen la diversidad que tenemos nosotros. La misma Argentina no la tiene. Nosotros somos de una riqueza y de una diversidad enorme. De pronto nos parecemos en eso más al Brasil, ¿sí? Incluso el Perú no tiene la diversidad que tenemos nosotros, ¿sí? Ni el Ecuador. Es que nosotros somos una cosa, mejor dicho, y eso se expresa en toda nuestra cotidianidad y ustedes, y uno por eso se da cuenta que aquí todo es múltiple, ¿sí? Por eso es tan difícil construir discursos colectivos, pero ahí estamos y hemos hecho el esfuerzo y seguiremos haciéndolo porque es nuestra tarea precisamente. Entonces, aquí hemos recogido 20 puntos que expresan eh, lo que hemos hablado del incumplimiento, pero expresan también planteamientos de unas consultas que hemos hecho a través de unas encuestas para buscar la participación. Hicimos encuesta dentro de nuestros afiliados en Ultradian, hicimos encuesta nacional también en el informativo sindical que sale cada 15 días, en ambas nos contestaron y consideramos que hemos plasmado todo eso acá. También algunas propuestas que nos han dicho en medio de estas reuniones, o sea, porque se trata de eso, de buscar la participación y que realmente el pliego incorpore a todos y todas en la DIAN. Entonces, hagámosle, Oscar. Bueno, el primero es, teniendo en cuenta que ya leímos los incumplimientos por parte de la DIAN, entonces era importante hacer una petición para garantizar su cumplimiento. Entonces, nuevas propuestas para el pliego 2023. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dará cumplimiento a los acuerdos hasta ahora pactados con las organizaciones sindicales en los años anteriores dentro del marco constitucional y legal y reglamentario previstos dentro del ordenamiento jurídico para acuerdos colectivos del sector público. En ese sentido, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dará cumplimiento al principio de progresividad y no regresividad de conformidad con lo previsto en el artículo tercero del decreto 1631 del 2021 y en el marco del decreto 160 del 2014, libro 2, título 2, capítulo cuarto del decreto 1072 del 2015 y los precedentes jurisprudenciales en la materia para el sector público. Listo. Yo creo que eso está claro. Sigamos. 2. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se compromete a expedir los actos administrativos que se requieran para dar cumplimiento a lo pactado en los acuerdos. Ah, bueno, eso esto es otra petición que va pegada. Dice que la Unidad Administrativa de Dirección de Impuestos Aduanas se compromete a expedir los acuerdos administrativos que se requieran para dar cumplimiento a lo pactado
en los acuerdos hasta ahora suscritos con las organizaciones sindicales en años anteriores y los que se llegasen a pactar en los tiempos establecidos para cada uno de los compromisos. Es la expedición de los actos administrativos, lo que explicaba Tulio de los actos administrativos bionívocos, los saca la administración, pero nacen de los dos. Sigamos. Tercero, la Unidad Administrativa de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dará aplicación a lo dispuesto de la sentencia C-331 del 2022, solicitando a la Comisión Nacional del Servicio Civil la autorización del uso de listas de elegibles que se encuentren vigentes. Asimismo, se compromete a seguir publicando por los canales institucionales las vacantes y nombramientos que se generen durante el mes y que sea actualizado permanentemente en el marco de la Ley 1712 del 2014, Ley de Transparencia y el Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional. Sí, esta sentencia es importante porque establece, mm, pues es la discusión que hay sobre el tema del uso o no de las listas de elegibles. En el 071, nuestra norma establece que la lista de elegibles se usará solamente hasta los cargos convocados. Cuando en esta sentencia, pues la Corte Constitucional regaña al gobierno porque le dice, mire, usted con toda esa cantidad de provisionalidad que tiene y no va a usar la lista de elegibles. Y abre unas puertas, declara la exequibilidad, pero condicionada a unas puertas. Uno, a las vacantes dentro de la planta que surjan después del concurso. Entonces, ¿cuáles son las vacantes que surgen después del concurso? Personal que se pensiona, personal que se retira, personas que por una sanción administrativa pues, lo expulsan de la entidad, personal que fenece. Entonces, estos casos pues permiten pues que en esos cargos se queden y que fueron posteriores al concurso puedan incorporarse personas que superaron, digamos, el 70% del examen, como para decirlo en términos coloquiales. Esa es una forma. La otra forma tiene que ver con la ampliación de la planta. Entonces, en la medida en que pues tenemos una ampliación de planta, que pues aparecerá próximamente, pues las personas que quedaron en lista de elegibles del concurso, de los concursos anteriores, tendrían derecho a que esa lista de elegibles se utilizara. Ahí tenemos otro problema, pero ese no lo hemos estudiado a profundidad. Y es que, pues, yo lo voy a decir porque me parece que es importante que se sepa, pero quiero también aclarar que no lo tenemos a profundidad todavía, claro, pero es un acuerdo reglamentario 165 del 12 de marzo del 2020, ¿sí? De la Comisión Nacional del Servicio Civil, que dice que lista de elegibles agotada es la lista en la cual ha sido autorizado el uso de la totalidad de los elegibles de la misma y 15, lista de elegibles agotada para concursos de ascenso. Dice que es la lista que después de la provisión efectiva del empleo para la cual se conformó no podrá ser utilizada para la provisión de nuevas vacantes. Esto todavía no lo tenemos muy claro, pero lo que nos sugiere este punto 15 es que podría aplicarse la lista de elegibles en el caso del concurso de ascenso del año 2020, perdón, de ingreso del año 2020, pero no en el caso del concurso de ascenso del año 2021. Eso es lo que nos está sugiriendo eso. Pero esto tenemos que analizarlo a mayor profundidad. Esto nos lo encontramos, mejor dicho, en el Encuentro Nacional Estatal, porque es una petición de los estatales. Allá estuvimos pues manifestando las propuestas y en la construcción del pliego nacional estatal. Lo hicimos como parte pues, de Ultradian, pero también como parte de la Federación Estatal Ultradec. Pero allá nos encontramos esto y hasta ahora estamos mirando a ver cómo es la cosa, porque una de las peticiones precisamente del pliego estatal es en contra de este planteamiento de la Comisión Nacional de Servicio Civil, expresado en ese acuerdo, en el cual nos están cerrando la puerta en el caso de los concursos de ascenso, ¿sí? Entonces, yo todo esto lo menciono, es para que tengamos claras las reglas, pero quiero decir que este punto que tiene que ver con el último concurso de ascenso
pues teníamos unas expectativas distintas, entonces tendremos que volver a analizarlo y revisarlo, y bueno, y tenemos que peticionar a ver qué sucede, pero tenemos esa dificultad. Tulio, Sigamos. ahí sería importante también mencionar que la Corte Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, en ninguna parte discrimina los concursos de ingreso de los concursos de ascenso. El que hace la discriminación en el año 2020 es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pero si vemos la jurisprudencia y la sentencia, esta 331 que recoge varias jurisprudencia que se aplica sobre el tema y es más donde ella misma se ordena a hacer una sentencia integradora de todas estas jurisprudencias, en ninguna parte discrimina el concurso de ascenso del concurso de ingreso. Entonces es una discriminación que hace la Comisión Nacional del Servicio Civil y ya hemos visto que en otras instancias hace ese tema de discriminación y pues ha sido vencida la comisión en acciones de tutela por parte de los peticionarios. Sí, ahí es claro eso que nos tocaría tutelar, de hecho nos toca trabajarlo fuerte, ¿sí? Porque esto es un acuerdo reglamentario, pues 165 del 12 de marzo de 2020, publicado en el Diario Oficial número 51259 del 17 de marzo de 2020 por parte de la Comisión Nacional de Servicio Civil. Y pues ellos dicen que eso lo hacen en uso de las facultades otorgadas por la Constitución Política, los literales A, E y F del artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y están hablando de todos los sistemas de carrera, ¿sí? Entonces Julio, ahí, un aporte. sí, señor. Sí, es que Siga, eso sí Lucho. toca examinarlo detenidamente. ¿Por qué? Porque esto es un acuerdo reglamentario en donde se están restringiendo los derechos de los funcionarios que participaron en los concursos de ascenso, ¿sí? Y una norma como un acuerdo no puede ir contra normas de carácter superior, como son las leyes, ¿cierto? Como son decretos y hay la misma jurisprudencia que de la Corte Constitucional de la cual estaba hablando Oscar. Entonces, pues yo creo que esto se tiene que caer, yo creería, ¿no? Toca estudiarlo más, como usted dice, pero en principio esto se tiene que caer. Sí, nos toca tumbarlo. No se caerá solo, nos toca tumbarlo. Es verdad. Y así es, tiene razón, Lucho. O sea, aquí nos toca tumbar esto. Tenemos las acciones de tutela, tenemos, digamos, la acción de las acciones del litigio estructural que nosotros hemos hecho uso de ellas. Bueno, y tenemos aquí también, digamos, nuestra capacidad pues de defender los derechos del conjunto de los trabajadores, ¿sí? Y ahí precisamente está esa discusión tan compleja sobre este tema. Sigamos. Cuarto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a la firma del presente acuerdo continuará aplicando el principio de estabilidad laboral reforzada y o relativa de los y las servidores y servidoras nombrados en provisionalidad que se encuentren en alguna situación especial de protección, sin perjuicio del principio del mérito para acceder a la carrera administrativa y en el marco de las fuentes formales del derecho establecidas en la Constitución, la ley y el decreto 1083 de 2015 y los precedentes jurisprudenciales. Sí, creo que más claro no canta un gallo, esa es una pelea fuerte. Ahora, acuérdense que está sujeto al número de vacantes existentes, ¿no? Pero pues de todas maneras siempre tenemos que invocar eh, las acciones de, digamos, de protección constitucional, pues porque son derechos fundamentales, son derechos humanos. Quinto, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales continuará haciendo efectivas y mantendrá todas las garantías constitucionales y legales y jurisprudenciales y las contentivas en el bloque de constitucionalidad de las que gozan los integrantes de las organizaciones sindicales y los no afiliados a estas, teniendo en cuenta que la DIAN tiene una planta global y flexible. En febrero y diciembre de cada año se reunirá
se reunirán las organizaciones sindicales y la DIAN con el fin de negociar las reubicaciones planteadas por la DIAN y las organizaciones sindicales. Mire, este es un punto muy importante. En realidad no nos lo inventamos nosotros, lo encontramos en la norma francesa, ¿sí? Y el sindicalismo francés lo ha logrado, pues tienen más fuerza que nosotros, pero a nosotros nos toca también fortalecernos, compañeros. Hay que sindicalizarse. Ultradian tiene las puertas abiertas para todos y todas en la DIAN. Y es que aquí estamos en una planta global y flexible, entonces lo que planteamos es que podamos sentarnos con la DIAN en los procesos de las reubicaciones, una vez por semestre. Y entonces la DIAN dice, mire, yo voy a hacer estas reubicaciones y nosotros planteemos a cuáles objetamos, cuáles no. ¿En términos de qué? Las objeciones no son favores, las objeciones son defensa de derechos, cuando veamos que están violándose derechos, ¿sí? Y también plantearemos las reubicaciones que estamos defendiendo nosotros, porque también nosotros hemos encontrado gente que quiere reubicarse, que necesita reubicarse, que tiene razones familiares, que tiene razones de enfermedades, que tiene pues para solicitar las reubicaciones. Entonces es importante que logremos esto, porque precisamente nosotros en la administración pública y particularmente en la DIAN, aquí el director tiene, mejor dicho, las potestades en todo, ¿sí? Pero el papel de la negociación colectiva es mediatizar esas posibilidades, es convertir digamos, este estado autoritario que vivimos, ¿sí? Convertirlo en un estado democrático. ¿Y cómo se construye este estado democrático? Pues con la participación, ¿sí? La gente cree que la democracia es solamente ir a votar. Compañeros, la democracia no es solamente ir a votar. Ir a votar es un estado democrático, pero digamos, es un momento democrático. Cuando hablo de un estado, estoy hablando de un momento, es un instante democrático, pero la democracia es la cotidianidad de la vida. Y en este caso, pues estamos buscando democratizar este tema de la planta global y flexible para que podamos mediatizar estos procesos y podamos controlar el autoritarismo tradicional con el que hemos vivido pues tantos años desde que la DIAN apareció hasta el día de hoy. Textos. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales se compromete a expedir los actos administrativos que se requieran para regular el proceso de consulta con las organizaciones sindicales de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3, artículo 22261 del decreto 1083 de 2015. Este compila el decreto 498 del 2020, que es el consulta en todas sus etapas para los manuales de funciones. Sí, Y esto fue para un logro. el rediseño de las entidades también, ¿no? Que tampoco lo hicieron la administración pasada. Eso fue un logro de la Mesa Nacional del Sector Público. Y pues ahora estamos buscando que se aplique pues en todos los niveles del Estado. Nuestra negociación es singular, pero en nuestra negociación de rama lo logramos. Y aquí se lo saltaron, la anterior la administración Barriga se lo saltó olímpicamente. Entonces, bueno, estamos en ese proceso que se reglamente, que se fijen las reglas, ¿sí? La consulta hoy en Colombia tiene muchos matices. Por ejemplo, no solo está la consulta en términos sindicales, en términos de los procesos de cambio que se den en las entidades. También está la consulta, por ejemplo, en el caso de la minería, la consulta con los sectores indígenas, con los sectores afros, con los habitantes de las regiones donde está haciendo minería, y todo eso se lo viven saltando, ¿sí? Ahora, pues hay unas condiciones distintas. Pero precisamente este es otro ejercicio democrático, la consulta en todas sus etapas, ¿sí? Entonces, bueno, hay que jalarle a eso, compañeras y compañeros. Séptimo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales emitirá una invitación a los empleados públicos no afiliados a las organizaciones sindicales para que contribuyan voluntariamente con el sindicato de su preferencia por única vez con el 1% de la asignación básica mensual mediante autorización escrita enviada a la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano. Si el empleado beneficiario del acuerdo sindical no autoriza el descuento de la cuota sindical por nómina, no pierde el derecho a beneficiarse del acuerdo suscrito y tampoco se encuentra obligado a renunciar al mérito al mencionado derecho. Lo anterior en aplicación del artículo 53 de la Constitución Política de Colombia. Sí.
digamos, eso fue un logro mediano que tuvimos, pero en realidad lo que queremos es que salga una ley, ¿sí? Y es que, pues, los acuerdos que logramos benefician a todo el mundo. Entonces, en esa medida, si benefician a todo el mundo, pues por una vez obligan a todo el mundo, a los no sindicalizados, para que paguen, ¿sí? Por una vez. Pero mientras sale esa ley, pues queda la voluntariedad. Todos los compañeros que hoy están en la planta temporal, pues deberían apoyar las organizaciones sindicales que apoyamos ese proceso. Pues hablo de los no sindicalizados. Todos deberían apoyar por una vez. Pueda que no se afilien, listo, está bien. Sí, aunque el ideal sería que se afiliaran, pero por lo menos que apoyen por una vez, porque fue un proceso, digamos, de negociación, de presión, de lucha. Y están ahí precisamente es por eso. ¿Sí? Si no hubiéramos logrado ese proceso, no estarían ahí. Estarían en el cargo anterior. Entonces han mejorado sus ingresos por cuenta de la lucha sindical. Entonces es lo más justo, que por lo menos por una vez digan, apoyamos a Ultradian por una vez y reconocemos el papel que ha hecho y reconocemos que hoy nuestras condiciones de vida han mejorado porque el Ultradian ha luchado para la mejora de las condiciones de vida. Eso es lo que estamos pidiendo. Octavo, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se compromete a expedir una circular mediante la cual se emita el lineamiento por el cual se autoriza un día de permiso remunerado para la fecha en que el servidor o servidora público y sus hijos se le fije ceremonia de grado en las modalidades de pregrado, posgrado y maestría o el día hábil siguiente si es fin de semana o festivo, fecha que deberá acreditar ante el jefe inmediato informando igualmente a la Subdirección de Gestión del Empleo Público. Sí, esta es una propuesta humanitaria que muchas veces los jefes, no, 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 usted no puede ir hoy, que se gradúa mi hijo, jefe, que se gradúa mi hija, jefe, que no sé qué, que tengo que ir. No, 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 usted no puede ir. Y no los dejan ir. Entonces, lo que solicitamos es que eso quede reglamentado para que no dependa de la potestad, porque precisamente en la lucha porque se reduzcan esas potestades y que todo se reglamente. Y ya, sencillamente, bueno, se graduó, listo, vaya ya, esté en la ceremonia, celebre con el hijo, para eso hizo el esfuerzo económico que hace el papá y el esfuerzo de conocimiento y de estudio que hace el hijo. Entonces ahí hay un momento importante en la familia, cuando alguien tiene ese acto performativo de pasar de ser un bachiller a ser un profesional o de ser un profesional a ser un profesional especializado o a tener una maestría. Son actos performativos que nos transforman la vida, por lo menos en términos del conocimiento. Y que nos abren también espacios de trabajo, espacios de concursos, ¿sí? Y que son importantes en nuestra vida familiar y social, y pues que se reconozca esto. Noveno, la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos a Aduanas Nacionales se compromete que, dentro de los 2 meses siguientes a la firma del presente acuerdo, revisará los criterios de incentivos, los cuales serán divulgados, garantizando el principio de publicidad por todos los canales de comunicación institucional en cada una de sus etapas. A la firma del presente acuerdo, la Administración pondrá en funcionamiento la mesa de estímulos e incentivos con la participación de un delegado de cada organización sindical, que tendrá como función el recibo, análisis y consolidación de las propuestas de los servidores públicos. Las conclusiones serán llevadas a la Comisión de Personal, que es el facultado por ley para tomar decisiones al respecto. Bueno, yo creo que esa propuesta está clara. Y ahí hemos tenido problemas, sobre todo con el incentivo de fiscalización, que tenemos acuerdos y nos deben unos temas ahí. Décimo, a partir de la firma del Acuerdo Colectivo 2023, los servidores que sean diagnosticados por la EPS con enfermedades en etapas finales o avanzadas de tratamiento médico de alto impacto en la calidad de vida, se deben reformular sus compromisos laborales a no más de 3, sin adicionar entregables a largo plazo de la vigencia hasta la fecha en que su condición de salud mejore. Sí, eso es un sentido humanitario también, porque cuando uno está en una etapa terminal de una enfermedad, o cuando una persona está en una etapa terminal de una enfermedad, es terrible.
Pues que se tenga una consideración humanitaria, ¿no? Once. Permiso por antigüedad. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales concederá a los servidores públicos un permiso anual remunerado por antigüedad cada vez que cumpla un año de servicio, según lo contemplado en la siguiente tabla. Rango número de días de permiso, de 1 a 4 años de servicio, 1 día. De 5 a 9 años de servicio, 2 días. De 10 a 14 años de servicio, 3 días. De 15 a 19 años de servicio, 4 días. 20 años de servicio en adelante, 5 días. La modalidad de permiso no será acumulable con el de años anteriores y deberá tomarse máximo dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de vinculación. Si el día de descanso coincide con el periodo de vacaciones, se disfrutará adicionado a las mismas. De no tomarlo en dicho periodo de tiempo, se entenderá que no lo disfrutará. La solicitud de permiso remunerado por antigüedad deberá realizarse mediante el diligenciamiento de un nuevo formato de ausencias laborales derivadas de acuerdos sindicales, el cual no requiere firma del superior y debe ser radicado en talento humano con copia al jefe inmediato. Es claro, me parece que eso no necesita explicación, es claro cuál es la solicitud, cuál es la petición. 11. La Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se compromete a garantizar que para los deportes de conjunto, baloncesto, voleibol, fútbol 11, fútbol de salón, las seccionales tipo 3 tengan un cupo directo para participar en los Juegos Nacionales de Integración, como quiera que en estas seccionales el número de servidores públicos interesados en dichos deportes es elevado y presentar un solo equipo por disciplina previa eliminación de los juegos de integración local resulta insuficiente en relación con el número total de servidores públicos que tienen esas seccionales. Sí, aquí estamos hablando de las direcciones seccionales más grandes, que corresponden a las ciudades más grandes de este país: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. De pronto también Pereira. 13. La DIAN se compromete a dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ley 071 del 2020, artículo 22, referido a los encargos y su forma de proveerlos, dado que cuando hace la oferta de los cargos a proveer mediante la figura del encargo, la entidad limita la postulación máxima a 2 cargos. La limitación impuesta por la entidad es ilegal, por cuanto está yendo más allá de lo que establece la norma, ya que la referida disposición no coloca límite alguno. Aquí sería Sí, quitar además el que límite de 2 claro, a los y que se además quiera que postular. nos metieron en la 071 en la prohibición del encargo sobre el encargo. O sea, cuando uno esté encargado, no puede pedir un encargo más alto. Y eso lo hicieron, pues, para poder utilizar esas vacantes para otras cosas, ¿sí? Entonces, pues, todo esto, pues, es precisamente para garantizar un derecho que esté en la ley, que es el derecho al encargo. Ahora, lo que yo pensaría, eso sí es una opinión muy personal, es que en la medida en que se van dando los concursos, este modelo que traíamos de encargos, eh, pues va a entrar en crisis. Aunque es importante que quede claro, porque pues siempre va a haber esa posibilidad. Mire, tenemos un caso por allá de un compañero que desafortunadamente falleció en sistemas y era un inspector, creo que un inspector 4, y desaparecieron el cargo. O sea, no se sabe para dónde los llevaron. Han peticionado allá desde el área de sistemas y no les han contestado, o les echan cuento, les contestan cualquier cosa. Pero bueno, ¿dónde está ese cargo? ¿Cómo se lo quitaron a sistemas o qué pasó con ese cargo? Es un inspector 4, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene ese cargo en este momento? ¿Sí? Entonces, desafortunadamente el compañero falleció, pero no se sabe qué pasó con ese cargo de inspector 4. Entonces, aquí han pasado cosas misteriosas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno que eso quede claro, para que se transparente en estos procesos. 14.
La DIAN se compromete a suministrar al teletrabajador equipos de trabajo y herramientas de trabajo adecuados en la tarea a realizar y garantizar que reciba formación e información sobre los riesgos derivados de la utilización de los equipos informáticos y si se conviniere por mutuo acuerdo que los servidores públicos pongan sus propios equipos y herramientas de trabajo, la DIAN establecerá un auxilio compensatorio para sufragar el costo de auxilio mensual de los costos de Internet, telefonía fija y móvil y energía. Fundamento legal, decreto 227 del 2022, que modifica el decreto 1072 de 2015, decreto único reglamentario del sector trabajo relacionado con el teletrabajo y las obligaciones del empleador. Artículo 221519, artículo 221520 y artículo 221521. Sí, ahí lo que se está solicitando es que se cumpla la ley. Realmente el año pasado pues no presionamos tanto esto porque pues tonto teletrabajo se dio sobre la base de un presupuesto que no lo tenía incluido, pero ya para este año consideramos que el presupuesto debe incluir pues las responsabilidades que da el teletrabajo, ¿sí? Y que Julio, deben cumplirse. ¿puedo hacer un Siga, Lucho. aporte ahí? Sí, claro. Bueno, nomás me voy a permitir leer lo que está en la ley, ¿sí? Que es el artículo 6 de la ley 1221 del 2008. Es una ley. De lo que están hablando aquí la DIAN y en lo que se basó fue en un decreto único reglamentario. ¿Listo? El decreto único reglamentario es unas facultades que se le dan al presidente de reglamentar la ley. O sea que no puede ir más allá de la ley, sino que tiene que desarrollar la ley. Eso es artículo 189, numeral 11 de la Constitución. Bueno, entonces les voy a leer el numeral 7 del artículo 6 de esa ley. Dice, comillas, los empleadores deberán proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos de los teletrabajadores, conexiones, programas del valor de energía, desplazamientos ordenados por él, necesarios para desempeñar sus funciones. ¿Listo? ¿Qué nos dice ahí la ley? Que nos tienen que dar todo eso. Y ahí se menciona claritamente el valor de la energía. Y si la norma de la DIAN, el decreto del sector público es reglamentario de esta ley, ¿por qué nos van a quitar a nosotros como trabajadores el derecho a que nos den el valor de la energía? Eso es un ejemplo dentro de otros más, porque ahí dice también que nos tienen que proveer los equipos de trabajo, etcétera. Para no alargarnos, lo que estamos diciendo es que se está legislando aquí internamente en la DIAN, contraviniendo las normas legales y el derecho de los trabajadores contenidos también en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, pues yo creo que aquí la DIAN está cometiendo un error muy grande y pues me parece que yo creo que esto es muy factible que salga adelante. Muy bien, compañero. Sigamos, Oscar. Estamos contra el 15. tiempo y veamos. Prima como factor salarial para prepensionados, 3 años, y quienes ya tienen los requisitos cumplidos, pero no tienen la edad del retiro forzoso. Sí, aquí de lo que se trata es que pues tenemos una prima nacional que en este momento no es ni siquiera factor salarial. Lo que se está diciendo es que cuando a una persona le falten 3 años para pensionarse, pues tenga derecho a que esa prima pues sea factor salarial y se la liquiden como tal. Y eso pues contribuirá a, pues, a un retiro digno, pero también va a servir para las personas, por ejemplo, que ingresaron en grados altos. Hay gente que está ingresando a la DIAN en inspectores 1, 2, 3 y 4, pero al poco tiempo pues ya se les acaba el incentivo, porque cuando uno ingresa de inspector 4, pues a los poquitos años ya pues no tiene incentivo, pero si tiene un incentivo que cuando le falten 3 años, esa prima va a tener unos efectos de factor salarial, pues eso le va a ayudar mucho. Eso es una prima general absolutamente a todo el mundo, porque la aspiración, ¿sí?, es que todas las personas que están en la DIAN pues puedan llegar a su momento de pensión.
Entonces es una propuesta general, impersonal y absolutamente que beneficiaría a todos los trabajadores y trabajadoras empleados en la DIAN. Sigamos porque ya estamos muy cortos Estas de son tiempo. peticiones que se recibieron de las encuestas. 16. Mejorar las condiciones de los provisionales en el momento de los concursos. 1. Informar el momento que seleccione el puesto para salir a concurso, hacer seguimiento a los provisionales que tiene a su cargo a puertas del concurso para darle mayor número y de mejores herramientas para enfrentar el concurso. 3. Se debe dar por resolución horas específicas para el estudio dentro del horario laboral para los provisionales cuyo cargo esté ofertado en el concurso. Y cuarto, por parte de la entidad, especialmente la escuela, realizar cursos preparatorios dentro del horario laboral, así como realizar varios simulacros dentro del horario laboral previo a cada una de las pruebas, realizar seguimiento psicológico y psicosocial de los provisionales antes del concurso y posterior al resultado del concurso, mejorar el tema de bienestar laboral. Se recibió de las encuestas. Esa es una propuesta muy acertada y creemos que hay que defenderla con toda, compañeras y compañeros. 17. Estructura organizacional de la subdirección del laboratorio aduanero. La creación de los grupos, creo que lo estamos hablando esta mañana, Sí, es Julio. que el problema que existe en la subdirección de laboratorio es que anteriormente existían varios grupos que permitían un análisis, digamos, una dinámica interna de trabajo mucho más eficiente. Pero cuando crearon la subdirección, eliminaron los grupos y entonces ahora pues es muy complejo. Entonces se necesita que se recupere la creación de los grupos, ¿sí? Porque no todo el mundo hace lo mismo y en la medida que están los grupos, la dinámica del proceso pues va a ser mucho mejor. Entonces ahí estamos pidiendo precisamente la creación de esos grupos en el laboratorio. Eso es fundamental para una mayor eficiencia del trabajo y eso es un trabajo de apoyo esencial en la actividad aduanera. 18. Aplicar estudios de clima laboral, ya que presentan muchas inconformidades. Lo veíamos también en los incumplimientos anteriores. Sí, sigamos. 19. Cambio del tapete del aeropuerto. Esa es una petición muy vieja y pues Opaín es el que debe hacerlo y no ha querido, pues hay que presionarlos. 20. Direcciones seccionales como Villavicencio presentan dificultades en razón a la falta de actualización tecnológica y un espacio de pausa saludable de 15 minutos, eh, eh, de 15 minutos cada hora en las áreas de gestión y asistencia al cliente. Sí, o sea, nosotros creemos que todo el Internet funciona bien, pues aquí en Bogotá o en Cali o en Medellín o en las grandes ciudades, Bucaramanga, pero resulta que en otras partes como Villavicencio, ciudades más pequeñas e intermedias, no está funcionando bien. Entonces, en la medida en que la DIAN pues tiene basada pues, todo su proceso en la tecnología, pues se necesita la mejor calidad del Internet en estas ciudades. Asimismo, y bien lo decía una compañera aquí en una de estas reuniones, y por eso recogemos esa propuesta, pues cuando uno está en atención al usuario, ya sea virtual o presencial, pues 20 minutos y pase al otro, y pase al otro, y pase al otro, y pase al otro, necesitamos una pausa saludable. Necesitamos una pausa saludable porque pues es muy fuerte precisamente ese trabajo. Entonces lo que estamos solicitando es que cada hora podamos tener una pausa saludable de unos 15 minutos, ¿sí? O sea, que las horas sean de 45 minutos. ¿Para qué? Para que la gente estire las manos, haga su ejercicio, se mueva, se tome un tinto y vuelva con ánimos a prestar la mejor atención al usuario, ¿sí? Eso es en términos generales, pues lo que tenemos, compañeras y compañeros. Ayer hemos recogido absolutamente todo lo que hemos podido. Si alguien quiere hacer una propuesta, si ven que algo quedó por fuera, compañeros, hablen de una vez o calle para siempre, porque pues nosotros tenemos nuestra asamblea el próximo 23 y ahí estaremos presentando el pliego y pues ya después entramos a la mesa de negociación y ya lo que no se alcanzó a presentar de aquí al 23 pues ya no podemos agregarlo porque pues eso lo definimos en una asamblea, ¿sí? Entonces si hay propuestas, si hay ideas, si hay inquietudes, si hay cosas que podemos mejorar, por favor, compañeros, hablen. Quedan 6 minutos. Bueno, yo creo que lo importante
precisamente es poder abrirnos. Este es el ejercicio democrático, es el ejercicio de la participación. Entonces, quizás a muchas personas no les gusta hablar, pero sí lo escribieron, sí nos hicieron llegar la información. Realmente esto no lo estamos inventando, lo que hemos hecho es recogerlo. Acuérdense que tenemos un método, que es la investigación, acción participativa. O sea que ustedes, compañeros y compañeras que nos están escuchando, son los que hacen las propuestas. Nosotros simplemente lo que hacemos es recogerlas, convertirlas, racionalizarlas y escribirlas. Eso es lo que hacemos. Pero en realidad lo que nuestro sentido de la participación, pues se dan estos espacios y se dan todos los espacios en los cuales nosotros estamos interactuando, porque siempre lo que estamos es recogiendo las necesidades de todos y cada uno, de todos y todas, y de cada uno y de cada una de las personas que estamos trabajando en la DIAN. Entonces, pues, si no hay nadie más que quiera decir algo, entonces, pues yo le agradezco a los compañeros que participaron hoy, a Oscar, a Lucho, y a todas las personas que pues estuvieron presentes. Pues hoy tuvimos un número importante de gente que ha estado atenta, que ha estado todo el tiempo. Y bueno, yo creo que con eso nos están dando fuerza también para el pliego, porque es que la negociación colectiva tiene que ser un hecho participativo. Allá pues el instante de la negociación pues allá es representativo, porque no puede todo el mundo. Pero el momento de la participación, pues son todos estos momentos en los cuales nosotros estamos construyendo colectivamente el ideario y las propuestas que hacemos los trabajadores para tener una mejor entidad y también para cumplir las metas y para tener un mejor clima laboral y también para poder avanzar en nuestra carrera y poder ingresar a la carrera y poder vivir mejor y poder ser felices. Bueno, muchas gracias a todas y todos. También a Jaime Fernando, a Elsie Ailín, pero también a todos los que están aquí, a Ana Trinidad, a Antonio Ever, a Angie, a Astrid Milena, a Blanca Azucena, a Carlos Orlando, a Claudia Inés, a Daniel Fernando, a Dercy Argeni, a Eduardo, a Elsa, a Esperanza, a Ferney, a Franci, a Idalmis, a Judy Andrea, a Liliana, que pues ahí uno de los puntos que ella planteó pues están ahí incorporados. Bueno, a Sandra Milena también, a las dos Sandra Milenas que están también, a Sandra Isabel, a Rubén Darío, a Rosita, a Rosa María, bueno, a Yuri Caterín. Bueno, gracias a todos ustedes, compañeras y compañeros. Entonces nos veremos en el próximo miércoles sindical o miércoles de la salud en el número 5 de hoy en 8 días. Vamos a ver qué tema vamos a tener para de hoy en 8 días. Por ahora, pues nos despedimos en la tarde de hoy. Muchas gracias, un abrazo a todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Tulio. Muchas gracias. Gracias. María Noira, se me olvidó el nombre. Gracias. Feliz tarde a todos. Gracias. Gracias.